Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis histórico y teológico que la verdad es absolutamente fascinante. Vamos a desmenuzar un documento titulado Pablo de Tarso, el Evangelio que se cumplía en su tiempo. Y ojo, porque el argumento central de este texto es bastante retador. Básicamente plantea que la idea que tenía el apóstol Pablo sobre el fin de los tiempos, pues no estaba diseñada para un futuro lejano tipo película de ciencia ficción, sino para su propia generación allí en el siglo I. Así que sin más rodeos, vamos a ver de qué trata todo esto. Desde el principio, el texto nos pone frente a un contraste enorme. O sea, por un lado tenemos esta idea súper común hoy en día de un fin del mundo allá a lo lejos en el futuro. Es casi como la lente con la que la mayoría de la gente lee estos textos hoy, ¿verdad? Proyectando todos los eventos a siglos de distancia. Pero por otro lado, el autor contrapone esto con lo que llama una urgencia del siglo I. El argumento aquí es que Pablo de Tarso literalmente no estaba predicando un mensaje pensado para el año 3000 o algo así. Su mensaje vibraba con inmediatez, porque él, según este análisis, creía que todas esas promesas se estaban cumpliendo justo ahí, en su propia época. Bueno, pasemos a la primera sección, el mensaje del futuro. Para entender esto, el documento analiza primero un marco teológico que llama futurismo o dispensacionalismo. Suena complejo, pero básicamente es un movimiento que agarró muchísima fuerza, sobre todo en los últimos 200 años. ¿Y qué hace exactamente este movimiento? Pues según el texto, mueve el cumplimiento de todas las profecías bíblicas hacia un futuro lejano. El análisis argumenta que esta forma de ver las cosas, que en realidad es relativamente reciente en la historia, alteró por completo la línea de tiempo del mensaje original que Pablo y la gente de su época querían transmitir. Ahora, las características de este enfoque moderno son súper específicas. La atención está casi, obsesionada con cosas como un anticristo, un rapto secreto, una gran tribulación y un colapso inminente del mundo. El documento señala que estos conceptos son muy usados hoy por muchos líderes para mantener la atención en eventos que, irónicamente, siempre parecen estar a la vueltita de la esquina. Es como estar esperando la secuela de una película que lleva 2000 años en producción. Según el texto, esto convierte el mensaje original en una promesa que siempre se retrasa en lugar de algo que ya se cumplió. Y eso nos lleva a la sección 2, la urgencia de Pablo. Vamos a ver qué decía él realmente. Cuando revisamos las cartas originales, ¡wow!, la inmediatez es asombrosa. Fíjense en esto, Romanos 13:11 dice, «Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos». El documento argumenta que esta frase demuestra, sin lugar a dudas, que Pablo no estaba imaginando un escenario de aquí a 1000 años. Para nada. Hablaba de un cumplimiento inmediato, algo que ya les pisaba los talones y que iba a transformar su realidad mientras ellos aún respiraban. Y escuchen estas palabras tan directas en 1 Corintios 7:29. El tiempo es corto. Así de simple. La fuente subraya la pura urgencia de esta declaración. O sea, aquí no hay margen para siglos de espera teológica. El lenguaje nos habla de una ventana de oportunidad que se estaba cerrando rapidísimo para las personas que estaban escuchando a Pablo en ese momento. A esto le sumamos Filipenses 4:5. El Señor está cerca. Cuando vemos todas estas citas juntas, queda súper claro por qué el análisis insiste tanto en que no se hablaba de algo que pasaría en nuestro siglo XXI. Y a ver, esto importa muchísimo, porque para los lectores originales del siglo I, esa inminencia era su realidad de todos los días, era el motor que los ayudaba a resistir, no era una especulación sobre un futuro que jamás llegarían a ver. Pero aquí viene lo que el documento considera el punto crucial. En 1 Corintios 15:51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El texto resalta este versículo como la prueba definitiva de su argumento. Al decir, no todos dormiremos, que es una forma poética de hablar de la muerte física, el autor afirma que Pablo esperaba plenamente estar vivito y coleando para ver estos eventos. Estaba absoluta y totalmente convencido de que el clímax de este plan divino iba a pasar en su propia generación frente a sus propios ojos. Pasamos a la tercera sección. Una misión cumplida. Seguramente han escuchado muchísimo hoy en día sobre esta gran misión de evangelización global que todavía, supuestamente, falta completar antes de que llegue el fin del mundo. Bueno, curiosamente, el documento contrasta esa idea tan moderna con lo que Pablo mismo afirmaba en sus cartas a los colosenses. Ahí, Pablo dice de forma súper explícita que el evangelio ya había sido predicado en todo el mundo y a toda criatura debajo del cielo. Entonces, el argumento aquí es que Pablo consideraba que esa misión gigantesca estaba, prácticamente lograda en su época, llegando hasta los límites del vasto imperio romano. Y de la mano con esa misión cumplida venía una advertencia muy seria. En la primera carta a los tesalonicenses se advierte que el día del Señor vendría como un ladrón en la noche.
El análisis hace hincapié en que este juicio inminente estaba apuntando específicamente a los contemporáneos de Pablo. De hecho, cita que la ira divina había venido sobre esa generación hasta el extremo. Era un desenlace inminente, diseñado a la medida para la gente del primer siglo que lo estaba escuchando. Lo que nos lleva a la sección 4, el negocio del miedo. Aquí la fuente nos presenta un contraste que de verdad nos hace pensar sobre cómo ha mutado todo este mensaje. Por un lado, tenemos el enfoque histórico de Pablo, que operaba desde la esperanza. Era un mensaje urgente, sí, pero diseñado para inyectar valentía a iglesias que estaban bajo una presión tremenda, con el imperio romano y los líderes religiosos respirándoles en la nuca. Pero el futurismo moderno, según el análisis, se ha convertido en algo completamente diferente. Se basa en generar miedo y ansiedad crónica. Afirma que funciona como una herramienta altamente efectiva para vender libros, llenar conferencias y mantener a la gente en un estado de dependencia constante. El documento lo llama directamente un negocio del miedo, que deja totalmente de lado el contexto original de resistencia y esperanza. Y llegamos a la sección 5 y final, recuperando el contexto. La tesis central de todo este análisis es bastante contundente. Plantea que Pablo escribía para iglesias del siglo I que estaban sufriendo una persecución real y palpable, no para nosotros en el siglo XXI, asustados por los titulares de las noticias. El argumento es que, para entender de verdad a estos autores antiguos, es absolutamente vital respetar su tiempo histórico. Tratar de forzar sus palabras para que encajen a martillazos con nuestras ansiedades y eventos geopolíticos actuales es desde esta perspectiva una distorsión profunda de lo que ellos querían decir originalmente. Y para cerrar, el análisis nos deja con una pregunta que la verdad sacude bastante nuestras oposiciones. ¿Estamos dispuestos a aceptar la posibilidad de que los apóstoles no se equivocaron sobre la línea de tiempo? ¿O preferimos seguir aferrados a una tradición moderna que, como dice el texto, se alimenta del miedo? Es una pregunta que definitivamente nos invita a repensar cómo leemos la historia y cómo entendemos textos tan antiguos como estos. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.